Muy buenas noches a todos los hermanos. Eh, Dios nos permite hoy el culto de oración. Para esto vamos a comenzar cantando los himnos. Vamos a buscar el himno número 296. Señor, tú me llamas. Himno número 296. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Sí, continuando con las alabanzas, vamos a cantar el himno número 344. Himno número 344, su voluntad da gozo. En su creación, Dios tiene un plan que reina, los
rastros por su senda va. Él traza el curso de los grandes ríos. Sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. La incontable arena, Él conoce, las olas guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Sí, ¿no? Cuánto gozo nos da su voluntad, estar dentro de la gracia, dentro de su amor, del amor de Dios. Sí, continuando con los himnos, vamos a continuar el himno número 275, lo debes compartir. Sí, busquen en sus himnarios el himno número 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los alrededor caliéntense muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir.
las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, muchas gracias, hermanos. Hasta aquí vamos a estar con los himnos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Sean todos bienvenidos a este culto de oración. Y este tiempo estamos muy agradecidos con Dios porque está permitiendo grandes cosas para la misión y para la organización de IYF, ¿sí? Y esta noche vamos a orar al Señor. Si todos puedan inclinar sus rostros, voy a orar. Señor, esta noche estamos muy agradecidos, Padre, una vez más. Usted tiene misericordia de nosotros y nos permite, Señor, ser partícipes del culto, poder escuchar su palabra, Padre. Permita, Señor, la palabra también pueda trabajar en nuestras vidas y también podamos tener la vida de creencia, Señor. Agradecemos, Señor, grandes maravillas está haciendo acá en Bolivia, Señor, y su evangelio está llegando a lugares que no teníamos pensado, Señor. Y mañana, Señor, es un gran día. Tenemos un evento muy importante, Padre. Usted pueda darnos su gracia, pueda permitirnos, Señor, y las personas puedan escuchar su palabra, puedan recibir, Señor, y el pastor Oxopark estará compartiendo, Señor, con ellos, muchos policías, muchas autoridades y hermanos y personas en general, Señor, van a participar, Padre, por medio de la plataforma Zoom y las redes sociales de Facebook, Padre. Denos su gracia, Señor. De esta manera estamos anunciando el Evangelio, queremos llegar a muchas personas, queremos trabajar, Señor, y en diferentes maneras, Padre. Usted pueda permitir, Señor, estas personas puedan tener un corazón abierto y podamos, Señor, así seguir trabajando, trabajar juntamente con ellos, Señor. Y el pastor Oxopark estará compartiendo, Señor, con ellos, y usted pueda dar, Señor, el oído y pueda abrir el corazón de los oyentes, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, de verdad. El país de Bolivia este tiempo está recibiendo mucha bendición, Señor. Y aunque es un tiempo de pandemia, un tiempo aparentemente de dificultad, de sufrimiento, Señor, pero de esta manera también usted está trabajando grandemente, Señor, en el mundo, Padre. Y agradecemos, Señor, así
usted nos permite este tiempo poder pasar y damos gracias, Señor. También, Señor, usted pueda dar y la salud, Señor, a los hermanos, a las hermanas, Señor, pueda permitir, Señor, y la salud y este tiempo y puedan cuidarse, pueda darle, Señor, la protección y puedan apoyarse también ellos en su palabra, Padre. Agradecemos mucho, Señor, y este tiempo así de esta manera nos permite pasar, Señor. Esta noche también encomendamos en sus manos el culto, Padre. Usted pueda, Señor, abrir nuestros corazones para que la palabra pueda entrar, Señor, pueda trabajar, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y muchas gracias, Padre. Usted así nos permite tener esta reunión y podamos también pasar un buen momento, Señor. Gracias, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, muchas gracias. Y mañana, ¿no? Es un gran día, un día muy importante. Sí, el pastor Oxopark va a estar compartiendo y va a tener la 4ª capacitación para el régimen penitenciario. Muchas personas van a conectar, van a participar por medio de las plataformas y esperamos, ¿no?, que Dios pueda bendecir, Señor, la vida de aquellas personas. Sí, esta noche vamos a pasar a la hora del testimonio y vamos a invitar al hermano Froilán Poma, quien nos va a compartir su testimonio, cómo Dios está trabajando este tiempo en su vida. Adelante, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por permitirme esta noche a testificar y agradecer a Dios por todo lo que hace, ¿no?, conmigo, con mi familia, con la iglesia, y por todas las guías que recibimos de la iglesia, de los siervos, por su palabra. Doy gracias al Señor en primer lugar, ¿no?, por la salvación que me permitió. Yo, sin merecerlo, Dios me bendijo, me regaló la salvación. Y así también a toda mi familia, a mis hijos. Y a mi hijo mayor, Josué Israel, permitió que entrara al seminario. Es un seminarista, está casi 4 años, algo más. Y por todo eso doy gracias, ¿no? Y en este tiempo también, desde el año pasado, agradezco que a pesar de las restricciones, a pesar de la cuarentena por esta enfermedad que hay, ¿no?, entonces la iglesia no se ha detenido, sino que ha ido avanzando, se ha ido predicando, se ha ido evangelizando, y mucho más todavía desde Corea del Sur se iba transmitiendo, y muchas veces fuimos a invitar a pastores, a CLFs, y hemos tenido contactos con otros pastores de otras denominaciones, y también nos permitieron compartir la palabra en esas iglesias. Y también ellos están dispuestos, ¿no?, a recibir. Muchas veces un poquito necesitamos contactar con la iglesia, contactar con el pastor, de esa manera. Y también puedo dar gracias a Dios porque hay muchos nuevos, ¿no?, en este tiempo de pandemia. Por temor, no sé, qué sé yo, ¿no?, pero sus corazones de muchas personas han estado un poco más sensibles a la palabra del Señor. Eso puedo decir en cuanto, porque hay acá hermanos nuevos, ¿no?, en la zona 7, Villadela, Villa Alemania y estas zonas, ¿no? Y hay nuevos que todavía no conocen la iglesia allá en Purapura, pero Dios va a permitir seguramente más adelante conocer así personalmente al pastor y tener reuniones presenciales. Por todo eso doy gracias a Dios. Y también visitando las iglesias, nos pidieron visitar allá nuevamente. Pese que un poquito al predicar, al compartir la palabra, el evangelio, algunos un poco se sienten como, pues, no sé, como algo extraño, no sé, aunque predicamos la verdad, ellos viendo la palabra no pueden discernir. Haciendo preguntas, ellos mismos no estaban seguros de su salvación, pero hablándoles la palabra así, ellos escuchando la palabra, podían recibir, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho eso.
y la iglesia prácticamente nos empuja, ¿no?, a predicar, sigue todavía la palabra. Y por todo eso le doy gracias a Dios. Y por otra parte también doy gracias porque el pastores nos empujan realmente a andar por fe, no solamente por vista, no solamente conocer la palabra. Por todo eso doy gracias, hermanos. Y a todos seguramente en diferentes lugares están compartiendo, se está predicando. Dios realmente nos ayude, nos dé esa gracia para testificar, para predicar. Por todo eso puedo agradecer, hermanos. Y hay otras, ¿no?, cosas que, bueno, más adelante también podría compartir porque eh, espero, ¿no?, Dios también pueda utilizarnos por su gracia a seguir predicando a otros lugares. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por permitirme esta noche. Dios los bendiga. Sí, muchas gracias, hermano Froilán. Estamos muy agradecidos, ¿no?, como Dios está trabajando en los hermanos, en la iglesia, en la misión, ¿no? Y este tiempo también, acá estamos con los voluntarios. Hay muchos voluntarios en la iglesia que están apoyando en distintas áreas: transmisión, fotografía, video y redes sociales. Estamos cubriendo, ¿no?, con los voluntarios distintos eventos que estamos realizando. Y este tiempo también vamos a invitar, ¿no?, a la hermana María Condori. Ella es una voluntaria que está acá en la iglesia. Ella nos va a compartir cómo está Dios trabajando en su vida y cómo está pasando, ¿no?, en la iglesia como voluntaria. Sí, adelante, hermana. Em, Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, este tiempo, ¿no?, estoy también de voluntaria aquí, ¿no?, apoyando y aprendiendo, ¿no?, la área de radio. Primero quisiera que me acompañen con un versículo de la Biblia. El libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De verdad, ¿no? Este tiempo yo puedo conocer, ¿no?, cómo es mi verdadero ser. Aún no estando aquí en la iglesia, no puedo recibir el entrenamiento tanto para mi espíritu como para mi carne, así. Aún para mí era muy difícil no levantarme temprano, escuchar la hora piadosa porque quiero dormir, ¿no? Pero este tiempo no me estoy negando más, así. También, ¿no?, como yo me sentía, ¿no?, me sentía como una persona indispensable, así. Yo pensaba, ¿no?, que estando aquí o yendo a un lugar, nadie me puede reemplazar a mí. Yo pensaba eso, ¿no? Yo no puedo, yo soy indispensable, así. Pero viendo en este tiempo, pastor, hasta en mi área, ¿no?, demuestra, ¿no?, que yo no soy nada, así, no puedo hacer nada, soy muy miserable, así, hasta para poder prender la computadora, para poder hablar, sí, tengo que de verdad hallar la gracia, ¿no? Porque aún yo pensando que soy así, en todo fracasaba, así, tanto en mis estudios, también como estando en la iglesia, teniendo ese pensamiento, yo sufría mucho, ¿no? Hasta que este tiempo, ¿no?, también estoy aprendiendo a expresar poco a poco mi corazón, porque de verdad para mí es muy difícil hablar así, porque yo me quiero quedar todo en mí, ¿no? Yo quiero cargar todo así. Pero el pastor, ¿no?, mencionaba mucho, ¿no?, que si nosotros no hablamos, nosotros mismos sufrimos, pero
Yo veo, ¿no?, a los siervos ahora aquí, de verdad, ellos son como nuestros padres, así. Yo veo que pastores, ¿no?, como mi papá, la misionera como mi mamá, así. Aún yo les hago renegar mucho y también para mí es muy difícil escuchar y recibir porque siempre pongo mi razón. Entonces, yo viendo ese tiempo, ¿no?, cómo es mi corazón, yo puedo hasta orar a Dios, porque yo el tiempo que estaba en mi casa no podía ni orar bien, ¿no?, a Dios. Era muy difícil para mí, así. Yo pensaba que todo sabía, que todo podía, así. Pero este tiempo me doy cuenta que no sé nada, así. Necesito sí o sí la gracia, sí, hasta para poder hablar con mi familia, porque no, aún estando aquí en la iglesia, si mi corazón no está conectado con el corazón de Dios, entonces la bendición que Dios me puede permitir no le permite a mi familia. Entonces, como este tiempo, ¿no?, puedo pedir a Dios, puedo pedir para que pueda guardar el corazón también de mis padres. Y también, ahora este tiempo estaban instalando las repetidoras, ¿no?, que estaban en Caranavi, en Copusquí, así. Hay muchos transmisores, ¿no?, que están transmitiendo la palabra, así. De esa manera nosotros estamos trabajando, estamos controlando y de verdad queremos llegar, ¿no?, a todo Bolivia, así. Pero estamos avanzando poco a poco, ¿no? Y aún así, ¿no?, los hermanos tienen hasta el corazón para poder como escuchar la palabra, para poder apoyar también. Yo veía mucho, ¿no?, en la radio, hay mucha palabra ahí, ¿no?, porque cada siervo, cada programación que cambia, diferente corazón daban, pero siempre veía, ¿no?, el corazón que mencionaba que Dios era, como decía aquí, es Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Padre de toda consolación. Este tiempo Dios tiene mucha misericordia conmigo, ¿no?, porque yo pude hallar la gracia para poder estar aquí de voluntariado, ¿no?, porque no todos tenemos la oportunidad de poder recibir este entrenamiento así junto con los siervos. El pastor decía, ¿no?, que si nosotros estaríamos tristes o sufriendo, el pastor también se sentiría así, pero él no quiere eso para nosotros, ¿no? Él también quiere que recibamos la bendición de Dios. Entonces en mi corazón estaba mucho eso, ¿no? Él quiere formar también mi vida, ¿no?, dentro del evangelio, y yo este tiempo estoy aprendiendo también, ¿no?, a poder como recibir la palabra, ¿no? Aún es muy fuerte el sueño, ¿no?, pero peleando de verdad hayas mucha gracia para poder recibir en tu corazón. Y como estoy muy agradecida en este tiempo con Dios, también con la iglesia que me permite aprender estas cosas. Y también yo no me imaginaba no entrar al área de radio. Yo estaba aprendiendo primero no diseño gráfico, pero Dios me permitió no aprender esta área, y de esta manera no también fortalece mi corazón para poder recibir el entrenamiento, también la palabra, la fuerza, ¿no?, en mi corazón. Aún poco a poco estoy aprendiendo, pero Dios aún así me mantiene, ¿no? Me da su mano para que yo pueda estar junto con Él. Y yo me siento no muy feliz estando dentro de aquí, de verdad. Es muy bonito estar y experimentar nuevas cosas así. Y eso quería agradecer. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, hermana. De verdad, este tiempo pasando con los voluntarios, y Dios está trabajando grandemente, ¿no?, en sus vidas. También yo estoy viviendo en la iglesia actualmente y de verdad estoy muy agradecido con el Señor porque me permite esta oportunidad. Continuando con el culto, vamos a pasar a la hora de los especiales y vamos a invitar al Colegio Cesori, quien nos va a presentar 2 alabanzas. La primera es Tu nombre levantaré y la segunda Por ti seré. Sí, recibamos con fuertes aplausos al Colegio Cesori. Me del
Sí, agradecemos mucho al Colegio Cesorí, quienes continuamente están preparando alabanzas para glorificar el nombre de Dios. Sí, hermanos, esta noche vamos a continuar y vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, también los hermanos que están en su casa, ¿no? Por Facebook, Zoom, también por diferentes maneras esta noche participando. Bienvenido, ¿no? Culto de oración. Entonces, ese tiempo más necesita oración de los hermanos uniéndose. Muchas necesidades, escuchando constantemente, ¿no? Escuchando varios hermanos tiene enfermedad de COVID. Entonces, mientras los hermanos apoyando por la oración, entonces Dios también visitando cada hermano que tiene situaciones, va a tener fuerza. Luego nos va a dar muchos testimonios. Esta noche primero vamos a buscar, todos los hermanos tienen el libro, la Biblia tiene el libro de Números, capítulo 12. El libro de Números, capítulo 12, desde 1 hasta 16 voy a leer. El libro de Antiguo Testamento está, entonces, capítulo 12, desde 1 voy a leer. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes y ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Parán. Hasta el versículo ya 16 hemos leído. En caso de mi país, yo tengo 2 países, ¿sí? Yo vivo aquí en Bolivia actualmente 12 años. Entonces,
y aunque parece no asiáticos, y la mayoría mirando, y los asiáticos, todos dicen chino, ¿cierto? Pero nosotros no queremos escuchar chinos, creo que los chinos tampoco quieren escuchar coreano. Entonces, pero mirando, y todos asiáticos consideran chinos, que mucho chino, ¿verdad? No está en diferentes países. Entonces, en caso de en Corea del Sur, entonces siendo mayor edad, cuando tiene 18 años de edad, entonces sí o sí debe servir al cuartel, servicio de cuartel, sí o sí. Entonces yo también, pocos más de 2 años, yo entré al cuartel. Cuando entra y corta cabello, muy corto es, como parece calvo, ¿cierto? Así, corto es. Porque cuando ya hace guerra, ¿cierto? Y cabello largo y cuando así como las mujeres pelean agarrando, ¿cierto? Entonces evitar, muy corto mejor era corto. Entonces cortando, luego entrando al cuartel recibe todos, vestimentos, luego también la arma, toda la necesidad, hasta zapato, hasta ropa interior, todo recibe. Pasando cierto tiempo también, nuevos otros, también y entrega. Entonces yo también ahí trabajando, ahí sirviendo en el cuartel. Entonces, y también de vez en cuando nosotros practicamos. Ustedes, ¿cómo dice aquí, como aquí, una bomba chiquitito era aquí, ¿cómo dice? Granada dice aquí, granada. Y también nosotros, y un día, y sale afuera, luego y muestra maestros. Entonces, granada, ¿cómo tiene que ya y botar, tirar? Luego explota. Entonces, primera vez en mi vida yo vi, como en el película nomás hemos visto, ¿cierto? ¿No? Usted vio en película pistola, no es pistola, es fusil, dice fusil, sí, así, ¿cierto? Entonces, antes de ya ese practicar, y hace como tipo castigo, era castigo. Porque cuando si no está, atiende muy bien su corazón, bien preparado, cuando dispara y mata. Muy peligroso. Pues antes de ya y disparar, casi 1 hora, 2 horas, 3 horas, hace ejercicio, bien duro era, bien duro. Entonces, luego terminando ese ejercicio, recién ya sube arriba luego y ya practica y disparando era. Allá está enemigo de madera, ¿cierto? Entonces ahí ya disparando y practicamos. Entonces, en la película mirando usted y protagonista, ¿cómo él dispara? Una mano, ¿cierto? Una mano así dispara. ¿Sí? Como dice, fusil, ¿no? ¿Cómo dice ese? Ese, ¿no? Así, una mano, no se puede. Una vez yo puse lente, porque ahora yo operé. Entonces, antes yo puse lentes. Entonces, debe pegar aquí nariz, luego ojo tiene que mirar, ¿sí? Un ojo, luego pegando así, luego dispara, dispara, ¿cierto? Cuando así ese presiona, sigue, sale, automático, era muy peligroso. Entonces, yo primera vez y subí, luego y practicaba, ¿cierto? Así por la fuerza ese, como dice, parte de ese fusil tiene que aquí pegar bien, ¿cierto? Muy divertido, ¿cierto? Muy divertidos. Entonces, mucha fuerza era. Entonces, cuando dispara ese bala, ¿cierto? Sale muy rápido. Por esa fuerza, ese pistola, parte de fusil, pega era aquí mis hombros. Por eso, una vez dispara, así mi cuerpo retrocede, ¿cierto? Atrás, muy fuertes. Entonces en la película como una mano puede hacerse, era mentira. ¿Sí? Cuando recién entrando al cuartel, esa película es mentira, no se puede, 2 manos, ¿cierto? Demasiado fuerte ese fusil. Entonces una vez así yo disparé, pero yo pegaba mi ojo, nariz, me golpeo y salía lágrima, lloraba era. Porque me golpeó aquí muy fuerte. Entonces lagrimeando y no podía ver. Yo presioné, debe presionar, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo
ahí, da, 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 salía. Entonces mi fusil, ¿qué pasó? Da, 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 da. Luego mi fusil otro lado, automáticamente. Luego la gente corrió, vino, ¿qué está haciendo, loco? Dice, porque debe estar de frente, ¿cierto? Pero por la fuerza así giraba, mi fusil era girando, mi compañero al lado estaba. Como loco era. Entonces ahí ese muy fuerte y peligroso de verdad. Entonces una vez ese Granada también y nos enseñaba era, cómo debía hacer. Y tiene, ¿cierto? Ese seguridad, ¿sí? Ese un palito sacando, ¿cierto? Seguro, ¿no? Seguro sacando. Luego y tirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego, ¡pum! Ya explota. Entonces hay un lago pequeño. Ahí debería tirar. Entonces cuando ya explota, reviente ese granada, agua muy alto sube. Entonces cuando nosotros practicamos primera vez, todos sorprendimos. Muy fuerte era, no podía escuchar todo y tapaba. Muy fuerte, temblaba, ¿sí? Alguien no puede tirar, temblando era en sus manos. Muy peligroso. Entonces practicamos. Sí, y poco hablamos, ¿no? Sobre cómo yo estaba en el cuartel. Aquí también se va al cuartel, los varones. Muy bueno, ¿verdad? ¿No? Si cambia, si vuelve como varón. Ahí sale. O aquí iguales. Aquí poco más débil. ¿Sí? Allá entrenamiento poco fuertes. Entonces ahí nosotros aquí aprendimos y disparar. ¿Cómo dispara? Luego también cómo usa y armas. Aunque muy peligroso, también muy interesante y divertido era. Entonces en la guerra, cuando Corea hubo guerra era entre Corea Norte y Corea del Sur. Entonces entre enemigos peleando usa muchos la mina. ¿Qué tipo de la mina usa? La mina de terrestre. ¿Conoce? Aquí también usa. Esa bomba no mata mucha gente. Como y granada cuando ya tira y explota, mucha gente muere, ¿cierto? Pero hay como una estrategia en la guerra. Entonces usa una bomba, se llama mina terrestre. ¿Conoce, hermano? Mina terrestre. Ese pequeño, no hay grandes. Pequeña cosa luego esconde en las tierras. Entonces los soldados caminando, cuando ya se pisa esa mina terrestre, ¿qué pasa? ¡Pum! Luego revienta, explota, pero no muere. No muere, solamente corta. ¿Qué parte corta? El tobillo. Ese nomás corta. Entonces pierde su pierna, ¿sí? Su pie pierde. Ahí cortando esa mina terrestre, ahí esta persona, entonces ya no hay más ese su pie. Al ver cortó, sangraba. Entonces, mirando su pie no hay, luego ya puede caminar, no puede caminar. Pero ¿por qué ya en la guerra usa mucho ese tipo de mina terrestre? Bastante usa. Es una estrategia, hermanos. La guerra es un método para ganar, sin matar los enemigos. ¿Por qué usa mucho la mina terrestre, sabe, hermanos? ¿Por qué usa? Mejor era matar cierto enemigo, ¿no? Matando más mejor, pero no mata. No matando, solamente corta el tobillo. Esa bomba, a propósito de esa mina terrestre. Entonces, cuando nuestro compañero, cuando pisó esa bomba, esa mina terrestre, luego explota, ¿cierto? Luego corta su tobillo, su pie. Entonces, al ver mi compañero ya perdió su pie, luego sangrando era. Al ver, sí o sí otro compañero tiene miedo. Mira, perdió su pie. Luego, ¿qué pasa? Sangrando era, y gritando, llorando. Ese miedo transmite, llega hasta otros
compañeros. Entonces tiene miedo, era miedo en las guerras, pierde las fuerzas para, ¿sí?, pelear contra enemigos. Por eso muchos usan ese tipo de mina terrestres. Ese mina solamente ¿a dónde corta? ¿A dónde corta? Y tobillo. Entonces, cuando ya perdió su pie, ya puede caminar, hermanos. Entonces puede. Entonces, mejor en la guerra morir. Muriendo ya puede dejar, olvidar, ¿cierto? Sí, pero no murió, solamente perdió su pie. Entonces, los compañeros, ¿qué hacen? Si hubiera muerto, puede dejar fácilmente, ¿cierto? Luego pelear contra enemigos. Pero mirando a su compañero, ya no está muerto, está vivo, solamente perdió su pie. ¿Qué debe hacer? ¿Puede dejar, hermanos? No deja. ¿Qué hace? Tiene que llevar. ¿Solo uno puede llevar? 2 personas eran, su brazo así, colgando en el hombro, ¿sí?, de diferentes compañeros, 2 compañeros, llevando. Así llevando su pistola, su fusil, ¿cómo debe llevar? ¿Ya puede así disparar rápido? Tampoco era, ¿sí? Como ya sin preparar, ¿sí?, su fusil, armas, solamente colgando, llevando. Entonces, a través de un soldado que perdió su pie por esa mina terrestre, 3 personas eran. ¿Cuántas personas? Y 3 personas no pueden pelear. Es una perdición grande en la guerra. En vez de ya pelear, correr, ya por su compañero que perdió su pie, ya no se puede. Es una perdición grande. Pero es una estrategia en las guerras. ¿Qué usa? ¿Qué tipo de mina? Terrestres, hermanos. Luego al ver su compañero era triste, perdió su pie, llora, miedos, eso contagia era. Otros compañeros mirando, ay, en la guerra ya como no es fácil, difícil era. Yo también aquí pierde mi pie, mis vidas. Luego ahí tiene miedo era. Luego ya perder esperanza y fuerza. Igual, hermanos, en las iglesias igual es. En la iglesia, Satanás, una estrategia es. Pastor Andrés, ¿qué está hablando? Ya los cristianos, los hermanos también, debería tener mucha fuerza, avanzar, desarrollar. Pero Satanás también muy inteligente, ¿cierto? Astuto. Tiene una estrategia. ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia? Igual que estos, como la mina terrestres. No mata. ¿Entiende, hermanos? No mata era. En la iglesia, entre los hermanos, los salvos, no solamente ya elimina, no matas. ¿Qué hace? Está vivo, era, siendo hermanos, sirviendo el evangelio, estando juntos. Luego, ¿cómo hace Satanás? Destruye era. Todos, ¿sí?, utilizando como instrumentos, destruye ese más perdiciones. Satanás muy astuto, ¿verdad, hermanos? Vamos a ver una parte de la Biblia. Tiene ustedes la Biblia, el libro de Proverbios. Aquí marcando, esa noche hemos leído. El libro de Proverbios, capítulo 30, desde el versículo 24 voy a leer. El libro de Proverbios, capítulo 30, el versículo 24 voy a leer. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Ya en el terreno, en la tierra, hay sí, más pequeña cosa en la tierra, pero ellos más sabios. Explica, ¿cierto? Ya siempre la Biblia aparentemente habla sobre animales, también bichos, insectos, pero toda palabra, ¿para quién está escrito, hermanos? Para nosotros era, ¿cierto? Eso ya por la fe, recibiendo, será gran bendición cada uno de ustedes esta noche. Entonces, 4 cosas, más pequeñas cosas en la tierra. ¿A quién está hablando?
¿A quién está hablando? ¿A ustedes? ¿Son más pequeñas o más grandes o más gordos? Más pequeñas en la tierra es. Si ustedes esta noche se sienten, soy más frágiles, soy más inútiles, soy más pequeñas. Cuando ustedes se sienten más pequeñas, entonces esta palabra para ustedes, para usted. Pero usted se siente, no es frágil, no soy pequeñas, entonces ya no va a llegar en su vida, ¿no? Esa gracias. 4 cosas más pequeñas, cosas en la tierra, pero más sabios. Ya primero sale versículo 25, ¿qué sale? Las hormigas, pueblo no fuerte, dice. Y en el verano preparan su comida. Ya hormigas, sobre hormiga está escrito, más pequeñas, pero ¿por qué sabios, hermanos, esa hormiga? Que el pueblo no fuertes. Por eso, ¿qué hace? El pueblo no fuertes. Por eso, los que hace con tiempos, antes pensando, preparándose. Pequeña. El pueblo no fuertes. Por eso, con tiempo ya preparando, en el verano preparando comidas. Porque ya recibe esa sabiduría. Ya segundo, versículo 26, los conejos, pueblo, nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Ya segundo, ¿qué animal sale? Conejos, más pequeña cosa, ¿verdad? ¿No? Pero la Biblia, ¿cómo está escrito? Pueblo, nada esforzada, nada esforzados. Entonces, ¿qué hace ese conejo? ¿En dónde construye? ¿En dónde pone su casa? La piedra es más fuerte, ¿cierto? Sí, por eso ahí ya pone sus casas. Luego ya tercero, 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Ya las langostas, dice, grandes o pequeños. ¿Grandes esos? Langostas, grandes, pequeñas. Pequeña, ¿cierto? ¿Usted vio langosta? ¿Cómo dice aquí? ¿Langosta dice? ¿O saltamontes? Mejor, ¿no? Saltamonte, ¿no? Sí, similar, saltamontes. Pequeña era. Pero que no tienen rey, dice. Y salen todas por cuadrillas. Pequeña era. No hay guías, ¿cierto? Pero ellos andan, ¿cómo andan? Por cuadrillas. Se une era, poderoso era. Una vez cuadrilla de saltamontes pasando, no se queda nada, era nada. Ese terrible, cierto, aunque pequeña cosa, más peor era, más peor. Las langostas. Ya cuarto último que sale, versículo 28, la araña que atrapas con la mano y está en palacio de rey era. Ya 4 pequeñas cosas está escrito, ¿no? Que es la araña. Pero ¿en dónde vive? En el palacio de rey era rey. Pues son sabios, aunque pequeñas cosas, chiquititos, pero hormigas, luego conejos, luego langostas, la araña, ¿cierto? Ya 4 pequeñas cosas. ¿A quién está hablando, hermanos? ¿Ustedes se sienten pequeñas o grandes o frágiles o débiles? Cuando, como está escrito en la Biblia, pequeña es. El pueblo no tiene fuertes. Si el pueblo nada esforzado, frágil, débil. Entonces, igual que 4 pequeñas cosas, va a hacer hormigas, pequeña cosa, pero ellos con tiempo preparan, no preparan. Prepara, no prepara, ya con tiempo ya prepara era. Antes de fracasar, antes de sufrir, con tiempo era frágil, pequeña cosa. Igual, hermanos, aquí, ¿sí? Hormigas, conejos,
Conejo, ¿en dónde puso su casa? Piedra, piedra, ¿sí? Apoyando de la piedra, ¿sí? Recibiendo esa fuerza, apoyo de la piedra. Nosotros, hermanos, esta noche, tal vez usted pequeños, frágil, débil, sí o sí va a poner en la casa. ¿En dónde? Piedra, la roca, ¿cierto? ¿Quién es la roca? Sí, nuestro Señor es Cristo. Ahí va a apoyarse, ahí va a recibir apoyo, su guía. Pero muchos hermanos en las iglesias viviendo, aparentemente pequeña, frágil, pero no pone su casa en la piedra, en la roca. Ellos dicen que soy frágil, pero no recibe, ¿sí? Como es la roca, ¿sí? Esa fuerza, ¿sí? Poder de la roca del Señor es Cristo. Luego también aquí langostas. No hay rey, pero ¿cómo hace? Se une. ¿Por qué se une? Chiquitito es, frágil, ¿cierto? Solo anda, va a morir. Por eso se une, uniendo el Dios poderoso, luego ataca, ¿sí? Todo ya destruye. Último, la araña. ¿En dónde puso? ¿En dónde vive? En la casa de rey, ¿sí? ¿Cómo protege a los soldados? Casa de rey. Aquí presidente también, en un país también, muchos policías, ¿sí? Guardias, ¿cierto? Muchos cuidando. Entonces esa araña muy inteligente, sabios, ¿en dónde viviendo? En la casa de rey. Muchos policías, guardias. Igual ustedes, si se sienten chiquititos, frágil, entonces debería vivir. ¿En dónde debería vivir? En Dios, en Dios. En Jesucristo. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Pero la mayoría, ¿en dónde vive? ¿En dónde? En su propia casa, en su propio mundo era. El Dios. Ya 4 cosas más pequeñas cosas, hermanos, hablando a los cristianos, hermanos. ¿Sí? Los cristianos, los salvos, confiando era en el Señor Jesucristo. Que frágil, débil, por eso necesitamos ese apoyo del Señor Jesucristo, que como la roca era, poderoso, ya fuerte. Entre 4 cosas, una pequeña cosa más pequeñas, luego más fuerte, entre 4 pequeñas cosas, ¿qué es más fuerte? ¿Ustedes qué piensan? Entre 4 pequeñas cosas, ¿no? Hemos leído, entre 4, ¿qué es más fuerte? Más peligroso, Hormiga, conejos, o no quiere responder. Sí, ya puede responder entre 4 cosas, ¿qué es más peligroso? Ya uno, hormiga, levante la mano, hormiga. Que nadie se levantaron. Conejos, más peligrosos conejos. Levante la mano. Nadie es. Claro, conejo es muy frágil, de verdad, ¿no? No es peligroso. Langostas, levante la mano. Langosta. Apenas 2 hermanos levantaron. Ya, la araña. Uy, todos ya levantaron. La araña más peligroso. Sí, más peligroso entre 4 pequeñas cosas. Langosta. Cuando langosta por cuadrillas, ya una vez pasa un pueblo, ese pueblo no se queda nada. Todo ya destruye, terribles. Pues entre 4 pequeñas cosas más peligroso es, ¿qué es, hermanos? Langosta. Cuando ves desde lejos, esa cuadrilla de langosta debe escapar rápido. No se queda, hermanos. Todo destruye, aunque pequeña cosa, ¿cierto? Es muy fuerte, era peligroso. 4 cosas, todo está hablando sobre los cristianos, hermanos. Frágil era,
débil aparentemente. Pero cuando apoya la roca, piedras, cuando apoya nuestro Señor es Cristo, inteligentes, sabios, nadie puede dañar esas pequeñas cosas. Amén, hermanos. Pero los hermanos consideran, no soy pequeños, soy fuerte, yo puedo hacer. Entonces ya no puede apoyar esas piedras. No es necesario poner su casa en la piedra en el palacio del rey. Si ellos inteligentes, ellos van a vivir. Pero esta noche ustedes, en verdad, ustedes recibieron la salvación. Salvos, hermanos, cristianos, se sienten llevando este mundo, soy tan frágil, ¿sí? Soy inútil, no hago nada. Es muy bueno, eran muy buenos. ¿Por qué muy buenos? Porque ya despojando de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, apoyando la sabiduría del Señor Cristo. Puede recibir, por eso son sabios, dice, sabios. Despojando de mi manera, luego recibir la fuerza grande de nuestro Señor Cristo, 4 pequeñas cosas. La sombra de los cristianos, hermanos. Amén, hermanos. Entre 4 pequeñas, pero una cosa más pequeñas, más fuertes, más peligroso, ¿qué es? Langosta. No hay rey, pero ellos, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se une ellos, se une, necesito de otro langosta, se reúne ellos, se une, anda por cuadrillas y destruye todos. Nadie puede, ese cuadrilla de langostas debe escapar. Amén, hermanos. Cuando ya viene cuadrillas de langosta, ¿qué debe hacer? Sí, sálvame, auxilio, luego tiene que correr rápido. ¿Sí? Cuando se queda, sí, solo va a quedarse hueso, nomás huesos. Ni siquiera hueso, todo come. Terrible, no se queda nada. ¿Sí? Por eso cuando ya viene cuadrilla de langostas, ya ese pueblo ya destruye una vez todos. Por eso rápido ya escapa, no se puede. Ya eso es la sombra de los cristianos, hermanos. Entonces los cristianos aparentemente chiquitito era. Cada uno mire es frágil, sí o no, hermanos. ¿Sí? Frágil, débil, tal vez, ¿sí? Necios, tal vez no saben nada, no son profesionales. Aparentemente es frágil, pero cuando ustedes despojando mi sabiduría, mi manera, todo ya dejando, luego se reúne entre los hermanos, ese grupo es más poderoso. Puede destruir, puede vencer, nadie puede, ¿sí? Vencer era ese grupo unidos, los salvos. Amén, hermanos. ¿Puede entender? Ya ustedes entonces, ¿cómo está llevándose? ¿Sí? Uniéndose ahí. ¿O usted considera fuertes, grandes, altos, individualmente andando? ¿Qué le gusta a ustedes andar individualmente o uniéndose? Individualmente, ¿le gusta? ¿Por qué así vive, sabe, los hermanos siendo cristianos? Yo soy fuerte, no necesito, ¿sí? Poner mi casa en la piedra. No necesario era. Por eso anda individualmente. Pero ustedes, igual que esta noche hemos escuchado libro de Proverbios, pequeña cosa, más pequeña cosa en la tierra. Entonces su vida va a vivir de esa manera. Ya regresamos, esta noche hemos leído Números capítulo 14. Aquí Dios sacó pueblo de Israel de Egipto, luego dirigiendo por el desierto, luego llevándose hacia la tierra de Canaán. Entonces esa tierra de Canaán, ¿cómo está la condición de esa tierra de Canaán? Fluye miel y leche. Entonces esa tierra bendita, Dios quería llevar pueblo de Israel
que viva felizmente. Luego recibiendo todo lo que Dios ha preparado, luego agradecer a Dios. Ahí llevando por el desierto, pero mirando ese camino desierto, no hay agua, ¿sí? Tiene sed, calor, peligrosos, no hay nada. Entonces el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Dios, contra Moisés, el siervo. Ahí está pasando, ¿cierto? Luego esta noche hemos leído capítulo 14 era. Ya versículo 1 vamos a ver. Entonces toda la congregación gritó. Perdón, no es 14, ¿no? Ya 12 hemos leído, ¿cierto? Capítulo 12, el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ya Dios está guiándose, levantando su siervo Moisés. ¿A dónde quiere llevar Dios al pueblo de Israel, hermanos? ¿Cómo hablamos? ¿A dónde? A la tierra de Canaán. Tierra de Canaán, como fluye la leche, el miel, ¿cierto? La tierra bendita. Pero ya entrando a la tierra de Canaán, ¿quién estaba? Ya estaba viviendo, ¿quién? ¿Quién estaba viviendo? Los enemigos ya poseyeron, ¿cierto? Estaba viviendo los enemigos. Ya, ¿qué quiere decir? No solamente entrega fácilmente, era peleando, era, ¿sí? Haciendo guerra. Dios quería entregar esa tierra Canaán al pueblo de Israel. Aparentemente enemigos son gigantes, fuertes, pero ya el pueblo de Israel tiene, ¿quién tiene? Como hablamos, pequeña cosa era, frágil, pero ya por la condición que tiene, pequeños, frágiles, ellos es apoyar. El propósito es apoyar, recibir, ¿sí? Acercarse. Nuestro Señor es Cristo, Dios. Entonces, apoyando ese apoyo de Dios, confiando, ya puede vencer, poseer esa tierra de Canaán. Entonces ahí llevando por el desierto, hoy, capítulo 12, ¿qué pasó? Ese Moisés, el siervo de Dios, mirando una mujer, cusita se enamoró, ¿cierto? Se enamoró. Luego, y se casó, agarró. Entonces su hermano, ¿quién es hermano de Moisés? ¿Quién es? Hermano mayor, ¿cómo se llama? Aarón. También su hermana, ¿cómo se llama? En la Biblia, ¿cómo está escrito? María, ¿eh? Así está escrito. Miriam, ¿cierto? Pero aquí en la Biblia, María está escrito. María. En su Biblia, ¿cómo está escrito? Miriam, María, ¿sí? Entonces nosotros escuchamos Miriam, ¿cierto? Se así conoce. Entonces ahí su hermana María. Entonces ahí habló. ¿Por qué habló contra Moisés? Porque ella agarró una mujer cusita. Entonces parte de Egipto, sí, parte de sur era sur de África, continente África. Entonces ese, ¿cómo se llama? Etiopía, era Etiopía. Entonces esa mujer cusita ¿cómo estará? Aunque no está escrito en la Biblia, ¿cómo estará su figura? Cusita, ¿qué quiere decir? Africana, ¿sí? Parte del norte, Etiopía, ahí cusita. Entonces como africana era gentil. Ya siervo de Dios agarró una mujer cusita, era gentil. Entonces al ver quién, Aarón y María, contra Moisés habló. Ya vamos a ver el versículo. Ya 1, ¿no? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, hermanos. Versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó
Jehová. Ya Aarón él era sumo sacerdote en el pueblo de Israel. También su hermana, también María, que es también como una profeta de la mujer era. Entonces él también sirvió un tiempo, vio Dios trabajó en su vida. Ellos son hermanos era. Aarón, María, luego ¿quién más? Moisés, son hermanos. Pero cuando ya mirando su hermano y Moisés agarró una mujer cusita, gentil era, africanas. Al ver esos defectos, ellos murmuraron contra Moisés, era Moisés. Dios solo habló con Moisés, Dios no habló a nosotros. Dios también habló a nosotros, ¿cierto? ¿No? Ellos contra y pusieron y ante y ya Moisés. Ya hermanos, vamos a ver esas partes. Como explicamos en el principio, ahora Dios, ¿por qué sacó de Egipto pueblo de Israel? ¿Con qué propósito sacó de Egipto? ¿Y por qué sacó, hermanos? Ellos vivían como esclavos en Egipto, sufrían, ¿sí? Entonces también muy cansados de esas vidas. Por eso Dios se levantó a su siervo Moisés. A través de ya Moisés sacó, luego está llevando a la tierra de Canaán. ¿Por qué quiere llevar a la tierra de Canaán? Ahí Dios quiere que descanse con mucha paz, mucha felicidad, viviendo felizmente. Pero ¿cómo va a entregar esa tierra a Canaán? No solamente, simplemente va a entregar. Llegando ahí va a haber enemigos gigantes. Pero ellos, confiando en Dios, peleando, Dios va a dar sí o sí esas tierras. ¿Para que posee allá, viva felizmente? Según ese propósito, Dios sacó guiando por el desierto. Pero en el desierto, ¿qué está pasando? Era entre hermanos, Moisés, Aarón, luego ¿quién más? María. Ahí mirando una mujer agarró Moisés, sus hermanos, cusita es, murmuraron contra su hermano Moisés. Hermanos, para y pelear, poseer a la tierra de Canaán, peleando contra los enemigos, debería unirse. En la guerra, uniendo, echando todo el corazón, ya peleando, ya puede ganar. Pero entre ya pueblo de Israel, se divide, se separa, ya puede ganar, hermanos. ¿Puede ganar? No era, no. Ya ahora aquí mirando, aparentemente, si aquí Aarón, María es, contra Moisés hablando, por una mujer cusita es, que mirando tiene razón, ¿cierto, no? ¿Cómo siendo pueblo de Dios puede agarrar una mujer cusita, gentil, africana es? Entonces ellos tal vez tienen razón, pero por esas situaciones ellos se dividieron. Pueblo de Israel, mira, ¿qué mira? Esas divisiones. En verdad escuchando, ¿quién? Aarón, María escuchando. ¿Cómo ese Moisés puede agarrar a esa mujer? Cositas, ¿cómo puede hacer? Luego eso llegando en el corazón del pueblo de Israel va a dividir, va a separar. ¿Cómo ya puede atacar a la tierra de Canaán los enemigos? ¿Cómo puede pelear? ¿Sí? Antes de ya pelear, primero entre el pueblo de Israel se separa, se divide. Ya, hermanos, ya aquí una parte ya vamos a ver, ¿no? Génesis también vamos a ver. Génesis capítulo 9, versículo 20 voy a leer. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron
la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Ya después de salir del arca de Noé, solo su familia, ¿sí?, como recibieron la salvación del diluvio. Luego, después de salir del arca, luego ya Noé, su familia, y sembró. Luego, ahora cosechando Noé, y tomó el vino, ¿cierto? Entonces ya estaba borrachos en sus tiendas. Y ya primero entre 3 hijos Cam entró. ¿Vio qué vio? Sí, desnudez de su padre, Cam. Luego avisó a 2 hermanos, Sem y Jafet. Pero cuando ya Sem y Jafet entró al cuarto de su padre, ya no quisieron ver, ¿cierto?, como Cam, dando vueltas sus ojos atrás. Luego ya cubrieron ese defecto, desnudez de su padre. Simple era, muy simple. Después de pasar y se despertó su padre Noé, luego se enteró. ¿Sí? Ese más joven Cam, ¿cómo hizo? ¿Sí? Escuchando de esto, luego maldijo. Luego llamando Sem y Jafet y bendijo. Hermanos, varias veces escuchamos, ¿verdad? ¿No? Estos. Después de recibir la salvación, muy importantes, recibir la guía de Espíritu Santo. Ya, ¿cómo nosotros podemos recibir la guía de Espíritu Santo? Aquí Cam entró, solo vio. Lo que vio luego contó, pero porque ya su padre Noé maldijo sea siervo de siervos. Luego maldijo. Hermanos, nosotros también, tal vez, según nuestra vista ve, luego también tiene razón es correcto pero la Biblia más importante recibir la guía de Espíritu Santo. ¿Cómo podemos recibir la guía de Espíritu Santo, hermanos? Sin negar, difícil porque según mi vista, según mi sabiduría, según mi razón, es correcto, eso es correcto. ¿Cómo va a dejar luego recibir la guía de Espíritu Santo? Aquí escuchó Sem y Jafet, es correcto, pero Dios negando lo que ha escuchado de Cam. Luego Dios entrando por espalda, no quisieron ver según su vista, según su conocimiento, luego y cubrieron. En esa parte muy importante, hermanos, recibir la guía de Espíritu Santo. Ya, ¿cómo puede recibir la guía, hermanos, de Espíritu Santo? ¿Cómo? Aquí está, cierto, ¿no? A través de Sem y Jafet y Cam mostraba ¿Cómo podemos recibir la guía de Espíritu Santo, hermanos? Aún, cierto, tengo razón. Aún soy correcto, pero ya en ese momento, yo negaré. Yo no voy a confiar. Lo que yo veo, lo que me siento, esas razones me va a destruir. Yo mejor prefiero recibir la guía de Dios. Ver por la vista de Dios. Sí, ver, tratar, considerar por el corazón de Dios. Ahí, igual que Sem y Jafet, negando lo que tiene su propia vista, tiene sus razonamientos, negándose, luego y recibir la vista de Dios. Muchas veces también yo escucho los hermanos vienen y cuentas, fulano hermano así es. O también algún matrimonio también viene, escuchando, cada uno tiene razón, cada uno, si es correcto, no es mentira, correcto. Pero ahí yo también pienso, según mi punto de vista, yo escucho, yo luego también hablo, o no no. Yo no soy correcto, Dios más correcto. Entonces necesito recibir la guía de Dios. Aún yo veo correcto, también escuchando verdad, tiene razón, pero ya todo dejando
luego recibir. ¿Qué recibir, hermanos? ¿Qué recibir? Buscamos. Dios, ¿qué pensará? Dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Recibir y recibir. Aquí igual, hermanos, a través de 3 hijos, 3 hermanos, hijos de Noé, son mismo hermano, son mismos hermanos. Después de recibir la salvación del diluvio, ellos, ¿qué pasa? Era? Si Cam, ellos Cam mirando según su propia vista, era, hablando más correctos, recibiendo la guía, el pensamiento de Satanás, hermanos. Satanás engaña fácilmente a nosotros, dando tu razón. Tú tienes razón, tú eres correcto, era. Agarra, confiando en mí. Sí, luego Satanás destruye. Pero ¿quién puede recibir la guía de Espíritu Santo? Luego ve la bendición de Dios. Conmigo que sé mi fe era, negando era mi vista. Aún yo veo, es correcto, negando. Luego dando espalda, no veré, no confiaré de mí. ¿Cuál es más correcto? Dios es más correcto, buscando la guía de Dios. El corazón de Dios, ahí recibe. Entonces Dios va a trabajar. Ya aquí vamos a ver, ¿no? Ya números. Por eso aquí ya, sí, mirando esa mujer cusita que Moisés agarró. Ahí quejaban, murmuraban. Pero aparentemente ya tiene razón, pero ya Dios sí escuchó, dice la Biblia, vamos a ver. 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, dice Jehová. Ya mientras sus hermanos contra Moisés hablando era, ya Moisés muy malo era, ¿sí? Defectuoso era. ¿Cómo puede ya dirigir así? Luego reclama contras. Ya pueblo de Israel escuchando, tiene razón era. Como siendo Moisés siervo de Dios puede agarrar una mujer gentil, cositas. Ay, ¿cómo puede recibir la guía de Dios murmurando ya contra? Mientras escuchando Moisés, ¿qué hizo? Moisés, ¿qué hizo, hermanos? Cuando alguna persona ya contra usted habla, ¿qué hace? ¿Qué reacciona? Creo que va a defender, ¿cierto? ¿No? Sí o sí quiere defender. Pero Moisés, ¿qué hace? Escuchaba, escuchando. Según la Biblia, aquí vamos a escuchar. El versículo 3 tiene, hermanos. Y aquel varón, Moisés, era muy mansos, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ya ¿cómo está escrito sobre ya Moisés? Manso era mansos. En todas las personas que están en la tierra, más humilde, manso era manso. Entonces Moisés era manso, hermanos, en la Biblia. Así está escrito. ¿Conoce el siervo Moisés? Él era hijo de una princesa de Egipto, ¿cierto? Rescató del río era. Ahí crió como adoptado, ¿cierto? Como su hijo, de princesa, de rey, faraón de Egipto. Entonces, cuando creció mirando, si uno de su pueblo de Israel, peleando contra quién, Egipto, peleaba. Moisés, ¿qué hizo? Moisés, ¿qué hizo? Mirando pelea con israelitas, luego otros egipcios. ¿No han leído? Moisés ayudó, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo ayudó? Mató era. Dios es, aquí en la Biblia está escrito, Moisés manso era, manso. Ya Dios es, ya Moisés manso, hermanos. Sí, parece no era, no. Lo que está escrito acerca de Moisés. Pero en la Biblia, ¿cómo está escrito acerca de Moisés? Versículo 3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo también poco no podía entender cuál es manso es.
tiene significado, ¿no? Y como diccionario buscando sale. Por eso también investigaba internet. Ya siendo pastor debe buscar, era, ¿cierto? Saber más. Ahí ya puede explicar a ustedes, ¿cierto? A los hermanos. No sé muy bien buscando, investigando y en el internet sobre mansos. Antiguamente mansos hebreos usando, sí, estaba escrito en el internet. Entonces, ¿qué quiere decir mansos hebreos? Como un caballos, ¿sí? Silvestres. ¿Cómo anda entonces ese caballo silvestres? Es muy fuerte, ¿cierto? Como quiera ya vives. Pero encontrando un dueño, a través de un dueño, se entrena. En el principio ni siquiera puede montar, ni siquiera puede manejar ese caballos silvestres. Rebelde era, ¿sí? También peligroso, no puede montar. Saltando, luego tropezando, ya va a caer. Muy peligroso. Pero después de encontrar un dueño, a través del dueño, ¿qué hace? Entrena ese caballo silvestres. Entrenando ese caballo silvestre, recibe. ¿Qué recibe? Guía de dueño, la voz de dueños. Se llama manso, dice, mansos. No sé si es correcto. Yo también buscaba en el internet. Parece cierto, ¿no? ¿Qué le parece? Ahí vamos a leer una parte, versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ya, ¿cómo está escrito acerca de Moisés? Así, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Era fiel. ¿Cuándo usa fiel, hermanos? ¿Cuándo usa fiel? Corea también usa esa palabra, ¿sí? Para los soldados usamos, soldados. ¿Cuándo usa soldados? Cuando soldados encuentran mayor, más jefes. Saluda. ¿Cómo saluda? Coreano saluda, ¿cierto? Inclinando cuerpo. ¿Sí? 안녕하세요. Muchas veces escucharon. Ya, sí, 안녕하세요, ¿cierto? Pero los soldados, otra manera saluda. Más jefe, mayor. Cuando encuentra, saluda. ¿Cómo saluda? Así. Aunque ya caminando, durmiendo, así roncando, cuando ya jefe ya aparece, ¿qué hace? Luego, 충성. Ya aquí ya hablamos. ¿Cómo dice? 충성 era. Soy fiel, firme. Ya está listo a obedecer, ¿cierto? ¿Cómo ya saluda? 충성 era. Estaba tomando cerveza, pero ya aparece ya jefe, ¿cómo? Todo, ya ahora, firme. 충성, ya estoy listo. ¿Qué listo? Escuchar tu orden. Amén, hermanos. Ahí usa fiel. Aquí Moisés, ¿qué dice? Él es fiel, era fiel en mi casa. Moisés, ¿sí? Manso era mansos. Él también un tiempo vivía según su carácter, según su deseo, como caballo silvestres. Pero Jehová Dios, ¿cómo expresaba acerca de su siervo Moisés? Manso era, muy mansos. Obedece, escucha, él es fiel era de mi casa. Escucha la guía, ¿cierto? De Dios. Por eso Dios levantó su siervo instrumentos, sacó pueblo de Israel. Luego, según ese propósito de Dios, dirigiendo a la tierra de Canaán. Aunque ya estaban viviendo en la tierra de Canaán los enemigos, gigantes, fuertes, pero ya ese pueblo de Dios, confiando en Dios, luego va a vencer, va a poseer. Dios planeaba dar esa bendición, esa tierra de Canaán. Entonces estaba dirigiendo Dios. ¿Qué pasó en el camino? Se levantó contra sus hermanos. María también
¿Quién? Aarón era Aarón. ¿Contra quién? Moisés. Se divide era. Para vencer, pelear contra enemigos. Debería unirse, pero ya ellos contras se dividen, hermanos. Como en el principio hablamos, si una estrategia, hermanos, en la guerra es no mata, luego usa una mina de terrestres. Esa ya mina solamente corta y pie, tobillo, el tobillo. ¿Por qué solamente corta, hermanos, el tobillo? ¿Por qué ya se corta? Como hablamos, ¿cierto, no? Sí, más pierde, desanima, llega temor, miedos. Luego sí o sí, más compañeros, otro soldado tiene que apoyar, llevar. No puede dejar, pierde muchas cosas. Hacia enemigos, prevalece enemigos. Luego pelea y vences. Una estrategia. Hermano, este tiempo tenemos bastantes situaciones, además, ¿cierto? Ese coronavirus. Entonces, ese tiempo los hermanos cristianos con el corazón de Dios se uniéndose. Entonces va a haber mucha fuerza, va a ganar, va a vencer todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Satanás también trabaja. Toda la manera hace separar, hace dividir, dando sus razonamientos, dando sus conocimientos, dando sus orgullos. Tengo razón, soy fuerte, soy mejor. Lo que hace dividir, separarse. Imagínense los hermanos, los pueblos de Israel, antes de entrar a la tierra de Canaán, esperando gigantes, fuertes, enemigos. Antes de llegar a la tierra de Canaán, separados, divididos entre ellos mismos. ¿Puede ganar, hermanos? ¿Puede vencer a los enemigos? ¿Puede ganar o no puede ganar? Hermanos, va a perder, todo va a perder. Ese es Satanás. Entre matrimonio también igual, hermanos. Entre matrimonios, en vez de unirse, Satanás, a través de ese orgullo, no quiere perder. ¿Cierto, hermanos? Aquí matrimonio hay. ¿Ya quiere perder o no quiere perder? Ambos lados no quiere perder, no quiere perder. Ahí igual entre hermanos, son hermanos. No es como vecinos, son hermanos cercanos de las sangres. Moisés, Aarón, María, son familias, son hermanos. Pero Satanás, ¿cómo quiere destruir, dividiendo, separando? Por eso orgullos no quiere perder. Por esta razón, en una parte vamos a buscar Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, el versículo 13 voy a leer. Santiago, capítulo 3, el versículo 13. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la dicha verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Aquí sale sobre dos sabidurías. Sabiduría que ya viene del cielo,
sabiduría que viene de terrenal, animal y diabólicas. Son sabiduría, dice. Pero una sabiduría es, haces contenciones, divisiones y celo era. Satanás trabaja, que divida, separes por diferentes situaciones. Pero ya nuestro Dios diferente era, hace unirse, uniendo, luego contra nuestros enemigos. Ahí, a través de Moisés, Dios se levantó. Luego guiando, transmitiendo el corazón de Dios. Luego llevando a la tierra de Canaán. Uniendo por la fe, uniendo con el corazón de Dios. Avanza, luego contra quién? Enemigos que ya está viviendo en la tierra de Canaán. Ya en ese corazón unido ya peleando. Los enemigos, ¿va a escapar? No va a escapar. No va a escapar. Va a escapar, ¿cierto? Todo va a morir enemigos. Ahí Dios a través de Moisés trabajando, guiando, unir era llevar por el corazón de Dios. Pero Satanás también trabaja. ¿Cómo trabaja? Divisiones, ¿sí? Luego separando era. Se divide. No hay fuerza, que somos cristianos. Pequeñas cosas, dice la Biblia. Cada uno mirando frágil, débil, chiquitito era, frágil. Pero cuando por el corazón de Dios, dejando de nosotros, ¿cierto? Mi punto de vista, mi razón, dejando, yo apoyaré, recibiré la voluntad de Dios. Se reúnen, son fuertes. Entonces cualquier enemigo, cualquier situación, ya puede pensar, superar. Dios ahí va a dar la gracia de Dios, la bendición de Dios. Amén, hermanos. Satanás siempre así trabaja en la iglesia. Divisiones. Igual que ahora Moisés. Aún escuchó Moisés, ¿cierto, hermanos? ¿Qué escuchó de parte de María y Aarón? ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó? Y murmuraciones, contras. ¿Usted también escucha o no escucha? ¿Escucha o no escucha? Escucha. Pero Moisés buscando era, ¿cuál es la guía de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios permita esto? Él también reaccionó. Aarón, tu hermano mayor, ¿por qué me habla así? Luego pelearon. Insultó juntos. Insultó juntos. Aarón, ¿tú cómo hiciste antes? Yo estaba en el monte Sinaí 40 días, 40 noches. ¿Tú hiciste? ¿Qué hiciste? Luego ya Moisés también reaccionó, insultó, habló sus defectos. No era así. Moisés pensó, si yo cuando veo según mi punto de vista, yo acepto mi razonamiento, va a morir, va a fracasar. No, soy frágil, necesito la guía de Dios. Luego por la vista de Dios, mirando cómo se veía Aarón y María. Una parte leyendo, luego terminamos. 9, ¿sí? Números, capítulo 12, 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y pecado. Y no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir de vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. El versículo 13. Versículo 13 tiene, hermanos. Ya conmigo juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Ya Moisés, ¿cómo actúa? ¿Cómo reacciona? Porque sus hermanos contra tú malos, ya insulta, queja, murmura, hablando de defectos. Pero ya Moisés diferente.
Yo acepto mi punto de vista, yo hago según mi razón, entonces va a recibir maldiciones, va a fracasar sí o sí. Soy frágil, débil, necesito cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo va a mirar? Recibiendo el corazón de Dios, luego mirando a ellos, oraba a Dios, ¿cierto? Para que sanes. Hermano, esta noche nosotros compartimos Números capítulo 12. Dios tenía gran plan, proyectos, propósitos, sacar al pueblo de Israel de Egipto. Luego dirigiendo por el desierto, entrenando ahí. Luego ya llevar a la tierra de Canaán. Quiere dar esa tierra bendita, llena de bendiciones, felicidades. Pero ahí estaba enemigos. Sí o sí debe pelear, ¿sí? Guerra era. Pero ahí confiando en Dios, por el corazón uniéndose, sí o sí va a vencer. Pero ahí en el camino, como Satanás también, como trabaja, ¿sí? Dando razonamientos, orgullos, luego contras, Moisés, se divide, luego finalmente quería destruir. Hermanos, hoy en día muchas personas siguen a Dios, creen en Dios, pero cuando escuchando la palabra de Dios, no se reúne con la palabra de Dios, más se reúne según mi pensamiento, según mi razón, según mi manera, más encaja, se reúne con nuestros pensamientos. Contra Dios rechaza la palabra de Dios. Toda la manera Satanás hace, hermanos, entre matrimonio también, dividir. Entre hermanos también, dividir, separar, para que no tenga fuerza, para que no tengas ánimos. Cuando se reúne va a haber, ¿qué va a haber? Como langostas, cuadrillas, destruye todo poderoso nadie puede vencer. Esta noche, hermanos, aquí en Bolivia, también nuestra ciudad La Paz, ¿cuántos hermanos? ¿Pocos? Varios. Satanás cada uno trabaja, dando sus razonamientos. Luego hace confiar de sí mismos. Cada uno predica el evangelio. Cada uno ya sirve el evangelio. Pero cuando el enemigo ataca, deshace, sufre. Dios esta noche quiere unir todos los hermanos, nuestros corazones, recibiendo este corazón de Dios, uniendo cada uno de los hermanos. Aquí será poderoso. Juntos predicando el evangelio, juntos sirviendo ese evangelio. Nadie puede vencer a nosotros. Amén, hermanos. Nadie. Poderoso era. Donde vaya, a todo lado, va a vencer. Dios va a dar gran bendiciones. Todas las cosas. Esta noche hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esta noche es culto de oración. Cada miércoles nosotros escuchamos la palabra. Luego, entre los hermanos oramos. Como donde está escrito 2 hermanos salvos, ahí se reúne, ahí estará, dice, nuestro Dios también. Dios acompaña a nosotros en nuestra reunión. Aparentemente no se ve, pero la Biblia, la palabra de Dios, así está escrito. Confiando, a Dios está con nosotros. Dios está acompañando a nosotros. Dios estando, ¿qué habrá? ¿Qué tendrá problemas? Dios poderoso. Dios todo va a ayudar. Esta noche escuchando en el camino desiertos, como y Aarón, María puso contra a Moisés. Son hermanos por las sangres, bien cercano era. Pero como Satanás dividiendo, separando, dando razonamientos. Porque confiando en sí mismos, orgullos, no quiere unirse. Él es nuestro menor, Moisés. Él no tiene capacidad,
dirigir al pueblo de Israel. Él es menor, soy mayor, soy sacerdote, soy mayor que de él. No quería unirse con Moisés. Aparentemente Dios haciendo, pero Satanás está dirigiendo. Dios Padre, aquí en Bolivia tenemos nuestras iglesias, 10 iglesias. Cada ministros, cada hermanos, despojando de nosotros, negando de nosotros, uniendo por el corazón de Dios. Hay juntamente avanzando, luego sirviendo, predicando el Evangelio. Nuestro país, Bolivia, será más poderoso que todos los países. Dios va a trabajar en gran manera. Los padres, esa noche, nosotros, en verdad, arrepintiéndonos, despojando de nosotros mis orgullos, mis propios pensamientos, mis razonamientos, luego uniremos con la palabra de Dios, con la iglesia, con el siervo de Dios que puso en este mundo, en ese siglo. Ahora tu siervo está en Nueva York. Cada noche tiene reunión, entrevista con diferentes pastores. Cada pastor tiene sus miembros, mínimo 3,000, también máximo 10,000 miembros. Quiere unirse, trabajar con su siervo. También hoy día hubo entrevista con primera dama del presidente de Brasil con su siervo. Dios Padre, hemos visto, ¿verdad? Dios está con tus siervos. Se levantó este mundo según su propósito, llevando, uniendo con su siervo. Ahí va a conquistar, va a poseer contra nuestros enemigos. Es el Evangelio llegando a todo el mundo, hasta el último rincón, salvando todas las personas. Ahí recibir la bendición de Dios. Dios Padre también bendice a todos los hermanos. También ayude a los hermanos que están en diferentes situaciones, especialmente tiene esa situación de enfermedad COVID. Dios acompaña, Dios solucione, ayude. Esa noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche muchas gracias, pastor, por compartirnos esta noche la palabra de Dios. Y antes de terminar, hermanos, quiero dar algunos anuncios. Y este tiempo estamos teniendo los cultos transmitidos por medio de la plataforma Zoom y las redes sociales de Facebook. Si puedan participar, invitamos a todos ustedes que puedan ser partícipes. Y los días de lunes a sábado tenemos la hora piadosa en horarios de 6 a 6:30 de la mañana. Los días domingos tenemos el culto dominical, dirigidas por el pastor Andrés Lim, y empieza de inicio a partir de las 10 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. También tenemos el culto de la tarde, que da inicio a partir de las 6:30 de la tarde. Sí, y los miércoles tenemos el culto de oración, que da inicio a partir de las 7:30 hasta las 9 de la noche. También tenemos los cultos de niños, los sábados, que da inicio a partir de las 10 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana. Sí, hermanos, todos estos cultos están también traducidos en el idioma aymara y quechua. Puedan escucharlos según como puedan entender mejor ustedes. Sí, también tenemos cultos especiales que son directamente por la plataforma Zoom. Los lunes tenemos los cultos de casados, martes culto de casadas, viernes reuniones zonales. Estos cultos están iniciando a partir de las 7:30 de la noche. Y los sábados los cultos de niños a partir de las 10 de la mañana. Sí, hermanos, también. Y mañana, 10 de junio, tendremos la 4ª conferencia para el régimen penitenciario y dirigida por el pastor Oxopark. Y pedimos sus oraciones, hermanos, para que muchas personas puedan recibir el corazón del siervo, muchos funcionarios y policías que van a ingresar a la conferencia, y Dios pueda dar su gracia, ¿no? A ellos también puedan recibir el corazón del siervo. También se ha lanzado la convocatoria para los nuevos seminaristas,
Y si ustedes, hermanos, y tienen el llamado de Dios para poder recibir el entrenamiento y poder dedicar su vida a anunciar el Evangelio, puedan reunir los requisitos, ¿no? Que es una carta de recomendación, también debe tener el llamamiento de Dios y debe tener el testimonio de salvación. Si todos estos requisitos debe traer acá a las oficinas de Misión Buenas Nuevas y puedan pedir más información, ¿no?, en las oficinas. También en este tiempo estamos pidiendo y puedan ofrendar para la evangelización, ¿no? Todos los hermanos podamos unirnos para esta obra de Dios. Y de verdad, en Bolivia hay muchas ciudades, muchos pueblos, muchos lugares que cubrir, y este tiempo tenemos proyectos en los cuales queremos abrir nuevas iglesias, ¿no? Y esta ofrenda está destinada para esta causa. Si puedan acercarse al Banco Visa y puedan hacer su ofrenda depositando al número de cuenta 2001 38 40 18. Este número está a nombre del diácono Jorge Waldo Parrado Mercado. Sí, hermanos, puedan considerar esta parte y así ser parte de este trabajo que se está realizando este tiempo. También invitamos a que puedan visitar nuestra página web y puedan seguirnos en nuestra página web de Misión Buenas Nuevas, y también puedan escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio, que está directamente siendo transmitida por el satélite Tupac Katari. Y muchas gracias, hermanos. Todos nuestros cultos y son transmitidos y traducidos tanto en quechua como en aymara. ¿Sí? Muchas gracias, hermanos, esta noche. Hasta aquí vamos a terminar el culto y puedan reunirse en casa para la oración, y aquí en la iglesia también podamos reunirnos para orar. Sí, gracias, hermanos. Hasta luego.